Bien, en anteriores videos estábamos construyendo esta alarma antirrobos, misma que nos permite la posibilidad de detectar cuando alguien entraba a nuestras casas o invadía el espacio entre el láser y la resistencia LDR. Este proyecto era alimentado por un regulador de voltaje, concretamente un cargador de teléfono, cual se conecta como todo cargador a la corriente eléctrica y entrega su voltaje. Bien, pero ¿qué pasaría si los ladrones se ponen creativos y nos cortan la luz? Pues es más que un hecho que la alarma dejaría de funcionar. Para evitar que esto pase, le vamos a implementar una batería de respaldo. Bien, y aquí les presento la batería que estaremos utilizando, la vieja y confiable batería de mi taladro, la cual ya ha aparecido en anteriores videos y cuyo voltaje de funcionamiento es de 19.5 voltios a 1.5 amperios hora. Estos datos nos servirán para hacer posteriores cálculos. Y bien, no solo estaremos utilizando la batería únicamente, sino también el circuito para conectar la batería y el regulador conmutado LM2596, el cual si gustan checar les dejo el link en la parte de arriba, el cual es demasiado, créanme que demasiado fácil de construir. Bien, lo primero que haremos será quitar los cables que alimentaban originalmente al circuito, o sea, los cables del cargador, y serán reemplazados por una bornera de terminales. Esta se llama Terminal Block de 3 pines. Bien, de uno de los pines de la bornera vamos a sacar un puente y este lo conectaremos a la parte positiva de la protoboard, la cual es la línea marcada de color rojo, y haremos lo mismo para la terminal negativa. Conectaremos un cable del otro pin de la bornera a uno de los pines negativos de la protoboard, la cual es la línea de color azul. Y bien, una vez ya conectado todo, así se vería. Del lado derecho vamos a conectar el polo positivo y del lado izquierdo vamos a conectar el polo negativo. Bien, como ya he sabido, del regulador del voltaje conmutado LM2596 van a salir dos cables. El cable negativo fue el que marcamos con el termofil color azul y lo conectaremos a la Thermal Block de la izquierda, la cual es la que está conectada hacia la línea de negativos de nuestra protoboard. Y posterior a ello vamos a apretar con un desarmador plano para que quede fuertemente unida esta conexión. Bien, posteriormente a esto tuve que conectar el polo positivo del regulador conmutado, el cual lo hemos marcado con el termofil de color rojo. Este lo conectaremos a la bornera de la derecha correspondiente a la terminal positiva de la protoboard, y al igual que la conexión del negativo vamos a fijar esta con un desarmador plano. Bien, ya hemos conectado el regulador a las terminales correspondientes, pero antes de encender o siquiera pensar en encender el regulador conmutado, hay que ajustarlo al voltaje adecuado, porque si el voltaje es mayor al que necesita nuestro circuito, lo vamos a quemar. Sí, lo sé, rezar. Bien, así que vamos a ajustar el potenciómetro hasta conseguir el voltaje que vayamos a necesitar para nuestro circuito. Así que música de ajuste. Bien, aunque el voltaje de 5 voltios fue el que establecimos como voltaje nominal de funcionamiento para nuestro circuito, vamos a dejarlo un poquito arriba de ese valor. Y esto es porque si lo dejamos exactamente a los 5 voltios, como hayamos dicho en un inicio, al medir el voltaje con carga, este tenderá a ser mucho menor a los 5 voltios, y por lo tanto dejarlo un poquito arriba de ese valor nos asegura que cuando el regulador conmutado esté con carga, este tiende a ser casi los 5 voltios que necesitamos. Bien, y como vemos una cosa, hay que mover otras dos. Debemos considerar es que si cambiamos el voltaje del circuito, también cambiará el voltaje que cae sobre el láser. Así que para evitar que este se dañe, pondremos un diodo y una resistencia en serie al diodo láser. Haciendo este movimiento haremos que sobre el diodo y sobre la resistencia exista un voltaje de casi 1 voltio, como lo podemos ver en la medición. Y por lo tanto sobre el diodo láser tendremos un voltaje muy similar al que teníamos originalmente en el láser. Recuerden que este tenía 3 pilas botón de 1.5 voltios. Que sumadas nos dan 4.5 voltios, muy similar al voltaje que cae actualmente sobre el láser.
Hasta aquí todo bien, el circuito funcionará sin ningún problema. Pero ¿cuánto tiempo nos va a durar encendido el circuito con la batería de emergencia? Es importante este punto porque nos da una idea de la autonomía de nuestro proyecto. Bien, para poder calcular esto es importante tener datos con que realizar los cálculos. El primero lo debemos obtener al medir la corriente que consume el circuito. Y es importante aclarar que la corriente de un circuito se mide en serie. Lo aclaro debido a la cantidad de memes que hay actualmente en internet. Bien, para hacer esto hay que desconectar uno de los cables entre la fuente de alimentación y la carga. O sea, vamos a destornillar el cable positivo de la bornera que va hacia la terminal positiva de la protoboard y pondremos el multímetro en función para medir amperaje. En este caso ocuparemos la escala de 200 mA en corriente directa, la cual es esta que tenemos aquí. Bien, ahora para hacer la medición es importante que pongan mucha atención. Con una de las puntas del multímetro vamos a tocar el cable de alimentación que acabamos de desconectar, el de color rojo. Y con la otra punta del multímetro vamos a hacer la conexión con una de las borneras del circuito, la bornera del cable que también desconectamos. El multímetro en este momento estaría cerrando el circuito. Y lo que vemos en la pantalla de este será la corriente que está consumiendo el circuito. En este caso unos 40 miliamperios aproximadamente. Bien, ahora ya teniendo el consumo de nuestro circuito nos toca conocer la capacidad de la batería. Estos datos normalmente vienen en la propia batería. En mi caso la batería que tengo yo tiene una capacidad de 1.5 amperios hora. O lo que es lo mismo, 1500 miliamperios hora. Bien, una vez teniendo estos dos datos, vamos a calcular la autonomía de nuestro proyecto. Pero esto lo veremos en el próximo video. Bien, si tienes alguna duda sobre las mediciones, sobre el por qué se modificó el circuito, o si te interesa algún tema en particular del cual quieres que hable en los próximos videos, déjamelo saber en los comentarios. De momento sería todo, esto es Pepper Electric y nos vemos en el próximo video. Way back before we blew it all. Too many things going on.